Hola, buenas tardes. ¿Cómo están los 9 valientes que nos acompañan esta tarde? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Termina acá, me pone, ¿tiene el micrófono silenciado? Sí, dejo el micrófono silenciado. Hola. Porque tengo unas cuestiones con el doctor Pérez. Mientras esperamos que todos ingresen a la clase, pongo la cámara para que nos vayan viendo que estamos en escena, esperándolos, pero bueno, conversamos algunas cuestiones mientras ustedes se conectan. Cada vez somos menos, habla muy mal de nosotros, esto vamos a tener que ver qué hacemos, podemos ofrecer plata, alguna cosa de esas, mates. Un sorteo. Yo le estaba diciendo justo al doctor Gere que con esta cantidad de alumnos capaz que ya puedo hacer una presencial, más o menos, porque damos bien para un espacio. Somos menos de 10, estamos habilitados, todo. En las otras clases son muchos más, siempre pregunto lo mismo, pero es curiosidad. Agradezco las cámaras, hola Martín, hola Pablo, hola Valeria, todos los que están conectando. Hola, ¿qué tal? Somos más cuando hay plenaria. O sea, los miércoles y los viernes. Sí, el resto de los días es igual. Ah, bueno. No me siento tan mal entonces. No es conmigo el problema. Nos quedamos tranquilos. Cada profesor tiene su favorito. Ahí tenemos otro variante más que se conectó. Si se quieren poner las cámaras, genial. Y si no, arrancamos. Voy a compartir pantalla como siempre para que sepamos dónde estamos. Ya saben que cualquier cosa me interrumpen, me escriben en el chat. Algunos me mandaron mails, les mandé el material de estudio. Sepan que como les aclaré la primera clase, yo les voy mandando lo que me van pidiendo, pero el Power, por ejemplo, ya hoy lo corregí y le agregué cosas y le modifiqué otras. Así que si quieren nuevamente me lo vuelven a pedir, no tengo ningún tipo de inconveniente. En el campus virtual todavía no actualicé el apunte. Eso todavía se los debo. Así que cuando lo tenga listo, les aviso, pero todavía no está actualizado. Y en el campus también hay un Power que yo compartí el año pasado, que creo que es también de esta unidad, pero tampoco está actualizado. Ni el Power ni el apunte nuestro que hay en el campus está actualizado. Así que eso se lo debo. La idea sería, ¿cuándo es el parcial? La idea es 6 de mayo. 6 de mayo, o sea que por ahí 20 ¿Les pasaron las fechas del parcial? 6 de mayo, primer parcial. Bien, para el 20 de abril lo que podemos hacer es mandar aunque sea la bolilla esta de demanda. Sí, antes, yo las tuve estos días medio complicados, hoy rendí examen yo y esas cuestiones, pero ya la semana que viene que voy a estar más tranqui, la idea es, aunque sea ir actualizándoles mitad de módulo y les subo para que ya tengan material listo de lectura y de estudio, y así aunque sea por partes, pero sí, en estas semanas que vienen ya voy a estar con más tiempo. Ya terminé de rendir. Voy a poner un segundo la línea de tiempo que vimos en la primera clase, que era una guía de estudio de lo que íbamos a ver, ahí los pongo abajo. ¿Puedo interrumpir un poco? ¿Quién habla que no veo? Cristina. Dale, Cristina. La consulta es la siguiente. Si se está actualizando este Power, entonces podemos esperar hasta la próxima semana que se pueda subir al campus o tenemos que mandar un correo para que lo puedas reenviar. Si no son ansiosos y me pueden esperar que la semana que viene les actualizo y les subo todo, sí, les paso actualizado al campus el Power actualizado, y si mueren de ansiedad por tener el Power porque ya están estudiando un montón, me lo piden por correo electrónico. Perfecto, gracias. ¿Sí? Yo supongo que si están estudiando y quieren tener lo que se ve cada clase, yo sacaría fotos directamente de los Power que están en pantalla. No, pero yo se los mando por mail, no tengo problema. Claro. Lo que pasa es que yo misma me autocorrijo, entonces hoy hay un Power que por ahí para la clase que viene lo tuneé y lo modifiqué y le agregué cosas, y entonces por ahí la clase que viene, la base, como siempre digo, la base es la misma. Agrego artículos, modifico cuestiones de forma, nada, detalles. Pero bueno, para que tengan siempre el más actualizado. Ya cuando el que suba al campus virtual es el oficial actualizado y listo. Sí. Bueno, evacuada la pregunta, vamos al repaso que querías hacer ahí. Sí, no, ¿qué era? Simplemente les iba a poner la línea de tiempo, les decía que vimos la primera clase, a modo de que sepan dónde estamos parados y qué nos falta ver. Estamos viendo la unidad número 4. Vimos acá este único puntito de demanda. Casi todo el punto 1 que terminamos de ver la clase pasada, estuvimos hablando de este punto de demanda. Todos los requisitos formales, acá tenemos mediación y diligencias preliminares, que fue lo primero que vimos previamente.
todos los requisitos sustanciales que estudiamos la clase pasada. Vamos a hacer con el doctor Jerez 2 aclaraciones del punto 1 de demanda, que es esto donde estamos acá parados, y la idea de la clase de hoy es ver punto 2 y si llegamos punto 3 de esta unidad para darla por finalizada. ¿A dónde nos vamos moviendo al estudiar el punto 2 y el punto 3 de la unidad? Un pasito más que no está escrito acá, que es el primer despacho que va a dictar el juez presentada la demanda. O sea, ¿qué sucede en este proceso una vez que cumplimos con todos los requisitos que estuvimos estudiando y el juez recibe la demanda, evalúa la misma y tiene que dar traslado o notificar al demandado para que después, con posterioridad a todo esto, se dé el segundo gran acto procesal, que es la contestación de la demanda? Nosotros nos vamos a quedar en el primer despacho que dicta el juez, que estaría acá, o sea, demanda, despacho del juez y notificación de demanda. Con eso, notificación de demanda, cerraríamos la unidad 4, ya con unidad 5 arrancan a ver contestación. En esto de demanda, despacho que dicta el juez, notificación, recuerden siempre lo que fuimos diciendo, que el proceso es un diálogo constante. Justo te iba a decir que aclararas esto, ¿cómo es qué hay entre acto de parte y parte? Hay algo que siempre hace el tribunal, ¿sí? Resolución del juez, o sea, acto de la parte, despacho o resolución que dicta el juez y acto de la otra parte. Traslado a la contraria para que conteste, exprese o ponga excepciones o lo que corresponda y vuelve el juez a dictar una resolución. Siempre con posterioridad a una presentación de cualquiera de las partes tenemos que encontrar la respuesta jurisdiccional a ese acto procesal. Así que siempre en un expediente, sea digital o papel, escrito de la parte, resolución del juez. Escrito de la parte, resolución del juez. Así para ir interpretando qué es lo que sucede. Dicho esto, dos aclaraciones del punto 1 antes de avanzar. Lo que le pedí al doctor Jerez es que les aclarara él, que el otro día, no sé si quedó claro, si hay alguna duda me preguntan. Acá, en los requisitos sustanciales de la demanda 330, hablamos de todos los requisitos del 330, hablamos de la determinación del monto y la importancia del mismo con las reglas y los dos supuestos del segundo párrafo del 330, y hablamos e hicimos mención de la importancia de solicitar intereses en el escrito de demanda, porque ¿qué pasaba si después no los habíamos pedido? O sea, ¿qué pasaba con el dictado de la sentencia si no habíamos pedido los intereses en este escrito tan importante de demanda? Y en este contexto es que le pedí al doctor Jerez que hiciera un poquito un reconto de este fallo que está citado acá, de la Sala Tercera de la Cámara Civil, respecto un poquito a esto de los intereses y la importancia de pedirlos en el escrito de demanda. Bien, voy a hacer un resumen. Arranquemos con esto. Miren, es muy importante cuando redacten como abogados la demanda, que el punto que se llama objeto, que en el artículo 330 aparece como la cosa demandada, que es el punto 3 del 330, cuando hacen el escrito de demanda, no sé si tiene un modelo de demanda. No, se los agrego. Bueno, le va a agregar un modelo de demanda, y ahí en el modelo van a ver que primero está el encabezamiento, que es la presentación del abogado, diciendo por qué parte viene, que constituye domicilio, procesal, electrónico, etcétera, etcétera, y que se presenta, dice en el primer párrafo, a formular demanda. 2 puntos, y ahí abajo, lo primero que pone el abogado es objeto. Objeto es lo mismo que decir cosa demandada. ¿Qué tiene que poner en la cosa demandada? Lo que reclama. Por ejemplo, si es un reclamo dinerario, que es lo que tendríamos que hablar, si hablamos de intereses, tenemos que hablar de un reclamo dinerario, no vamos a hablar de una obligación de hacer, de intereses de una obligación de hacer. Siempre estamos hablando de intereses cuando hay un reclamo dinerario. Vamos a suponer que es por una deuda, por un préstamo, y dice, reclamo la suma de pesos, 100.000 pesos contra fulanito de tal, más los intereses. ¿Qué pasa si el abogado no pone en el objeto que reclama los 100.000 pesos más los intereses? Acá, ¿estoy dentro del foco yo? Sí, perfecto. Bueno, acá lo que pasa es esto. Hay dos variantes. Miren, la variante de la provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia, dice que si el actor no incluyó el reclamo de los intereses en la demanda, después eso no puede ser otorgado por la sentencia, porque fallaría se incurriría en lo que se llama incongruencia por fallar extra petita. Fallar extra petita significa fallar fuera de lo pedido o
ultra petita, que sería más concretamente este caso, cuando se otorga más de lo que se pidió. Si la parte actora pidió solamente capital y no pidió los intereses, lo que dice la Corte es que el juez en la sentencia no podría otorgar algo que no se pidió. Ustedes dirán, bueno, pero los intereses son los accesorios naturales de un crédito dinerario. Es cierto, pero en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires se necesita que haya un pedido especial con más los intereses. No pasa lo mismo en muchos tribunales de capital, ¿sí? Hay la profesora de Derecho Procesal Civil que se llama Mabel de los Santos, que escribe mucho sobre medidas cautelares, y es también camarista en capital, no sé en qué sala, sé que son tribunales nacionales, pero no sé en qué sala, y Mabel de los Santos, en su sala, con los jueces con los que comparte el tribunal, ellos sostienen que los intereses no es necesario reclamarlos porque son accesorios naturales de los créditos dinerarios y que por lo tanto el juez en la sentencia los tiene que otorgar igual a los intereses aunque no hayan sido pedidos en manera expresa. O sea, fíjense, como una misma temática, depende el lugar donde estén tramitando un juicio, van a tener que prestar más o menos atención al tema de los accesorios. Repito, si litigan en provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia, después buscamos algún paso de eso, dice que hay que reclamar los intereses en la demanda. Si no se reclaman, el juez la sentencia no lo puede otorgar. ¿Está entendido? Bien. Sí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo lo que le dije a Vicky que agregara en el apunte es lo que pasó ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, cuando en el artículo 770 habla de la capitalización de los intereses. ¿Qué es la capitalización de los intereses? Es cuando uno a la deuda de intereses que se fue generando en un tiempo, le da la posibilidad, el código, de transformar esos intereses acumulados como si fueran parte del capital. Vamos a decir así. El supuesto que prevé el código en el 770 dice que si en el contrato donde se asumió la deuda está establecido específicamente algún pacto de capitalización de intereses, por ejemplo, trimestral, uno tendría que hacer esta cuenta. Me debe 100.000 pesos. Transcurren 3 meses, se devengaron intereses. Vamos a decir que se devengaron intereses, 60.000 pesos de intereses. Muy bien. Esos 60.000 pesos, a partir del tercer mes, pasan a formar parte del capital. O sea, ya no me debe 100.000 más intereses, sino que me debe 160.000 pesos más los intereses que se vayan devengando hasta los otros 3 meses. O sea, si ustedes sacan la cuenta, lo que va a pasar es que la liquidación final va a ser mucho mayor que si se hace un cálculo directo de intereses al final. La capitalización hace que obviamente los réditos sean cada vez mayores y abulten cada vez más la deuda. Yo tengo una pregunta. Entonces, esto es obligaciones, pero no sé si lo tienen. Solo para que quede un poquito más claro sin irnos demasiado de tema. Entonces vos me estás diciendo que si ellos tienen que presentar un escrito de demanda hoy por una suma de 100.000 pesos, los intereses que se vayan devengando mientras dure el proceso son las que se van a ir incorporando y modificando este monto inicial en el que yo hoy presento demanda. Exactamente. Pero acá pasa lo mismo. Con la capitalización pasa lo mismo que lo que les dije con los intereses. Si los intereses no los reclamo, ¿el juez los puede otorgar? No. Y si quiero que se capitalice la deuda que tiene esta persona conmigo, ¿puedo dejar que el juez lo decida capitalizar por sí mismo? Tampoco, lo tengo que pedir. O sea, tanto los intereses como la capitalización de los intereses tiene que ser objeto de un pedido especial en el escrito de demanda. Esa es la condición para que puedan ser reconocidos en la sentencia del juez. Si usted le pregunta a un abogado, por ahí le va a decir, no, pero si yo ya gané el juicio, tengo la condena firme y lo condenaron a pagar 100.000 pesos más los intereses, y yo lo intimo para que pague de acuerdo a la sentencia del juez, yo ya después ahí puedo capitalizar. Bueno, sí, ese es el único caso, pero es cuando ya está finalizado el juicio, está intimado el deudor a pagar el monto de condena y no lo hace, ¿sí? Que ese sería el inciso C del 760. 70. No, del 770, el inciso C.
pero el que más me importaba resaltarles es el 7770, inciso B, que es el que prevé que se pueden capitalizar intereses también desde lo que pasó desde la fecha de la mora hasta la notificación de la demanda. O sea, esto no estaba en el código anterior. Eso iba a decir, antes del Código Civil Comercial nuevo, todo esto no estaba específicamente previsto, incluso estaba previsto. Perdón, el inciso A y el C estaban en el código viejo, pero el B, que es el de posibilidad de capitalizar intereses con la notificación de la demanda, es nuevo y no estaba antes. La razón por la que se hizo esto, yo no leí esta exposición. Hablamos un poquito de la inflación y la actualización y la prevención de indexar en nuestro país y la necesidad por eso de, fuimos un poco por el tema de los montos de los daños, cuando la prueba, utilizar el formulismo, lo que más o el menos resulte de la prueba producirse. Salvando las distancias de lo que estamos hablando de los intereses, este formulismo de lo que más o menos resulte, si olvidamos consignarlo, puede provocar, y de hecho hay sentencias en este sentido, que de no estar se limite la sentencia al monto pedido en el rubro ese al momento de la demanda, sin más o en menos lo que resulte de la prueba. Y si es más, y no se puso este formulismo, el juez no va a poder exceder el monto pedido en demanda. Por eso recién el doctor Pérez dijo... Sí. Claro, hay un punto muy importante que se lo van a tomar en el examen, que es de la unidad, creo que debe ser la 10, la de sentencia, o la 9, la de la sentencia. 10, resoluciones judiciales. Bueno, en la que está resolución, en esa unidad está el capítulo de sentencia y ahí habla del principio de congruencia. Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Por el principio de congruencia, el juez en la sentencia no puede dar ni más, ni fuera, ni menos de lo que está pedido en la demanda. Obviamente, menos puede dar si rechaza parcialmente la demanda. Pero si hay un pedido concreto, el juez, al momento de sentenciar, tiene que fijarse qué es lo que reclamó el actor. No puede ir ni por fuera ni por más de lo que se pidió. Si lo hace, viola el principio de congruencia, que en definitiva también está sentado en el de defensa en juicio, porque la parte demandada se defendió de algo, perdón, la parte actora no pidió algo y resulta que el juez de la sentencia sale con un martes 13 y se lo da. El demandado podría decir, pero escúcheme, usted está dando algo que la actora no reclamó en la demanda. ¿Se entiende eso? Por eso, bien, tratando de hacer mucho énfasis en lo que estuvimos viendo la clase pasada, la primera y lo que vamos a ver hoy, no dejemos nada al azar, seamos sumamente cuidadosos en la redacción del escrito de demanda. Es uno de los escritos más importantes, si no es el más importante. Si somos actores, es el más importante. Creo que la clase pasada puse mucho énfasis en esto de que marcamos las reglas de juego, es el único escrito en el que le vamos a poder pedir al juez exactamente lo que queremos, es el único escrito en el que le vamos a poder contar al juez con detalle efectivamente qué es lo que sucedió y lo que vamos a querer en función de esos hechos. Así que seamos cuidadosos con todos los requisitos sustanciales, con los demás recaudos, que vimos los fiscales también en esto de que hay que pagar al momento de interponer una demanda, porque dijimos que litigar no era gratuito y que las consecuencias que podía cargar la falta de la pago de los recaudos fiscales podía traer consecuencias. Así que pongamos énfasis en esto. De hecho, ahora vamos a ver que cuando el juez recibe estas demandas, que si están hechas por alumnos del doctor Jerez y la doctora Bodega van a estar en perfecto estado y el juez va a dar traslado al demandado sin ninguna observación, y si no, va a hacer todas las observaciones que vamos a ver a continuación. Bueno, aclarado eso ya está, ¿no? Aclarado eso, me voy a hacer una última aclaración por lo que vamos a ver ahora del punto 3 de notificación, que lo dije a la pasada, a la última clase, pero me parece importante señalarlo, que es lo de las copias del artículo 120. ¿Qué tenemos que saber del 120? Como en todo lo que estuvimos conversando, el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y el igual de Nación siguen estando vigentes. ¿Qué disponía este artículo? Y tiene una gran historia, que todo escrito que se presentara en un proceso, todo escrito, debía estar acompañado con las copias pertinentes para traslado. ¿Qué significaba? Que si yo presentaba una demanda y íbamos a demandar a 3 personas, ese escrito de demanda tenía que estar acompañado por 3 copias para que cada uno de los demandados recibieran la copia pertinente y pudiesen ejercer su derecho de defensa. En particular con el escrito de demanda, esto que estoy contando, con cualquier otro escrito, lo mismo. De todo escrito que se presentaba en un proceso, tenía que haber su correspondiente copia papel. Ibas a contar historias, esto dio muchísimo tela para cortar, si no se acompañaba, algunos tribunales intimaban a la parte a que los acompañen por un plazo de 24 horas,
otros no intimaban directamente y aplicaban apercibimientos incluso de tener por no presentado el escrito. O sea, fíjense la importancia del acompañamiento de copias en nuestro código, que la sanción a la no presentación de las mismas era la no presentación del escrito. ¿Ya te fuiste? No, estoy mirando el código. Bien. Esto era antes. En el transcurso de esta digitalización, entre todos los escritos, acá está, cito el artículo 5 de la 3886 del 2018 de copias y documentos, fue una de las primeras de resoluciones de presentaciones y notificaciones electrónicas. La Corte empieza a flexibilizar el acompañamiento de copias, pero en cuanto al escrito de demanda, seguía estableciendo que la demanda debía tener el acompañamiento de copias papel. ¿Para qué? Para que la notificación de esa demanda se acompañe con la copia pertinente, tal cual lo venimos diciendo. ¿Así era? ¿Hasta cuándo? Hasta que vino la pandemia. Tendría que hacerte un bichito de ese tipo redondo. La pandemia, COVID. El COVID. COVID. Con la pandemia, fíjense la fecha de la resolución, acá está, bueno, es 2020, la 3997 del 2020, como todas las acordadas que salieron en corte, volvemos a tener una cuestión procesal y de suma importancia legislada por una acordada de corte. En este caso, la 3997 del 2020, que habla en particular el artículo 1, que modifica el artículo 8 del 3845, que también se dictó en pandemia, que las cédulas que deban diligenciarse en formato papel, que en principio la única cédula que se sigue diligenciando en formato papel, y ahora hago una aclaración al respecto, es la de notificación de demanda. Que es la que estamos estudiando ahora. Estamos estudiando. Por eso hago tanto énfasis, porque en el resto del proceso ustedes van a ver que ya esto de cédula de papel no van a encontrar en ningún lado. O sea, la única cédula que hoy por hoy se sigue diligenciando papel, en principio es la de demanda. Sin embargo, esa cédula que sí se va a diligenciar en papel no va a tener que acompañarse sus copias en formato papel. O sea, a contrario de lo que venimos diciendo, la cédula se notifica papel, pero no el acompañamiento de copias. Y ustedes me van a decir, ¿y entonces qué pasa con el acompañamiento de copias? El acompañamiento de copias se va a reemplazar por la creación de un código QR que va en el texto de la cédula a papel que lleva el oficial notificador. Ahora vamos a ver a la código QR como las cartas cuando vos vas a un restaurante y te ponen para... En las mesas. En las mesas. Escaneás el código QR, lo mismo. Lo mismo que cuando escaneás un menú, hay que escanear el código QR de la cédula y con eso van a acceder directamente a un link de la página de la Suprema Corte donde tienen que estar las copias de la demanda debidamente digitalizadas. ¡Ojo! Y de la documentación que acompañó también. De todo, absolutamente de todo. Es obligación del abogado de la parte actora presentar la cédula control, que ahora vemos eso, con todas las copias digitalizadas de demanda y de documentación. Hay que ser sumamente cuidadosos en la digitalización de las copias. A veces en la cantidad, alguna en el escáner se traba, queda por la mitad, falta alguna porque la secretaria del estudio tuvo mucho trabajo ese día y faltó. Es responsabilidad del abogado de la parte actora. O sea, lo mismo que sucedía antes con la importancia del acompañamiento de copias y esta posibilidad de tener hasta por no presentar escrito, es el cuidado que tenemos que tener con el acompañamiento de copias digitales. Pasa por un tamiz, que es el control que hace el juzgado, pasa por otro tamiz, hoy por hoy, que hacen los oficiales de notificación de las oficinas de mandamientos y notificaciones, y obviamente el demandado, si falta algo al momento de recibir las copias, lo va a hacer notar. Pero hay que ser muy cuidadosos en estos, en la digitalización de las copias, porque no se acompaña en papel, pero tienen que tener su respectivo reflejo en forma digital. ¿Ibas a decir algo? No, eso me queda claro porque sí. Automáticamente pensé entonces en una cédula que llega al domicilio del demandado solamente con la copia del escrito de demanda, esa sí le llega en papel, pero no le llegan todas las copias de otras cosas que haya agregado la parte actora, que le van a llegar a través del código QR, va a poder ver ahí todo lo que se acompañó con esa cédula. No, perdón, la copia de la demanda tampoco le llega. No, nada, solo la cédula. Solo la cédula. Un link a donde se van a remitir al juzgado, donde y ahí está, la copia de la demanda y todas las demás copias de documentación que haya agregado la parte actora. Si soy si me explayo mucho en esto me dicen, pero no sé si soy gráfica en que uno, hoy por hoy, se sienta en la computadora, va a entrar al portal de notificaciones y va a poner Receptoría General de Expedientes. La Receptoría General de Expedientes es el órgano que recibe todos los inicios de demanda. Ahí vamos a poner inicio de causa, Receptoría General de Expedientes. Digitalmente iniciamos un expediente digital ante Receptoría. Receptoría va a sortear
El juzgado que va a intervenir en esa causa. Hablando de fuero civil y comercial, nosotros tenemos 16 juzgados. Va a designar el juzgado número 5, civil y comercial. Esa demanda llega al juzgado. Si el juez entiende que está todo perfecto porque hicieron todo bien y que está todo en condiciones, cumplido todos los requisitos que estuvimos estudiando hasta ahora, procesales, sustanciales y fiscales, va a correr traslado de la demanda. ¿Cómo? Confeccionando una cédula, que la puede ser el juzgado primero o... redactando una resolución. Sin duda. Bien. Va a dictar un primer despacho, se Bien, llama. muy El bien. primer despacho de la causa. Ahora después vamos a eso. ¿No? Quiero adelantar lo de la notificación, que es, va a ordenar la notificación de la demanda, que la cédula la confecciona a veces el juzgado y en general el abogado, si no, hace un proyecto de cédula, el juzgado controla. Ese proyecto de cédula digital va en forma digital a otro organismo que funciona en nuestra departamental, que se llama Oficina de Mandamientos y Notificaciones. En esa oficina trabajan oficiales de justicia y oficiales notificadores. Para resumir, los oficiales notificadores diligencian las cédulas, los oficiales de justicia diligencian los mandamientos, instrumentos que van a ver en los procesos ejecutivos en la segunda parte. La cédula digital que llega a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, ahí sí, los oficiales de justicia, si están todos en condiciones, tienen los códigos QR y todo, imprimen solo la cédula, y ahí sí son nuestros queridos trabajadores, es el correo del Poder Judicial, salen con cédula en mano, los oficiales notificadores, a la casa de los demandados a notificarles las grandes noticias de que tienen procesos judiciales en su contra. ¿Se entendió eso? Después dejamos ahí porque vamos a dar notificación de demanda en el punto final. Bien. Y todo esto que dije, estamos a las 7, y todo esto que dije para decir que hay fallos ahora donde las notificaciones se hacen por WhatsApp. Los oficiales de justicia no trabajan, nadie trabaja, todo por WhatsApp, pero después lo vemos. O sea, no es que se hacen, debe decir que se consideran válidas las notificaciones. Se producen y se consideran válidas, las dos cosas. Se hacen y se producen. Claro, porque al tener que pasar, no, pues el teléfono te obliga a pasarlo en el escrito de demanda, hay que hacer un acta como secretario. Va pidiendo que el teléfono. Ah, no, o es como si fuera un domicilio denunciado. Denuncias el teléfono del demandado. Denuncias el teléfono. Es como si fuera un domicilio denunciado. Bien, perfecto. Bien. No sé si quedó clara la conversación que estaba con el doctor Jerez, pero cuando hable de notificación de demanda me voy con eso. Claro, ¿de dónde sacar el teléfono para mandar el WhatsApp? Entonces Vicky me dice que la propia parte actora dice, a los fines de notificar al demandado, informo al juzgado que su teléfono es 22353 para que el juzgado, si lo dispone, le haga una notificación de la demanda vía WhatsApp. Pero eso pasa solamente en el fuero de familia, ¿o no? Sí. En realidad todo esto tiene como explicación que todo este circuito que yo les cuento, donde intervienen los oficiales notificadores, en la pandemia y con las suspensiones de plazos que hubo, el sistema judicial se paralizó en cierto punto, porque en un momento se habilitaron el ingreso de causas. Entonces, los oficiales de justicia no estaban haciendo su trabajo, los oficiales notificadores no estaban saliendo a notificar demandas, pero las demandas estaban ingresando. Conclusión, que cuando los oficiales notificadores pudieron empezar a ir a las calles, a salir a la calle, a efectuar esas notificaciones, el cúmulo de tareas y de notificaciones que había que hacer era muchísimo, y como en todas las oficinas donde trabajamos todos, muchos están dispensados, otros estaban con imposibilidad de ir, bueno, no teníamos las herramientas humanas para notificar al instante todo el cúmulo de demandas que se habían ido presentando. Conclusión, el tiempo que demoraba la notificación de demanda era tanto que empezaron las partes mismas a ser creativos y a decir, bueno, esta temática es urgente, no puedo esperar 3 meses a que el oficial notificador vaya al demandado y le notifique. ¿Cómo lo podemos resolver? Las dos opciones que se utilizaron más prácticas en las cuestiones más urgentes, que son los alimentos en cuestiones de familia, fue la vía del WhatsApp, que ahora les digo cómo se instrumentó. Hay fallos jurisprudenciales en muchos departamentos judiciales en Capital que avalaron esto, y la utilización de la carta documento, que si ya vieron en la unidad 2, métodos de notificación, la carta documento no era uno de los más famosos, al contrario, siempre la carta documento era como la última instancia y se usaba poquito. Sin embargo, con la pandemia resurgió la carta documento y fue la herramienta que tuvieron muchísimos profesionales para lograr la notificación de sus demandas. De hecho, nosotros... O sea, lo que tenemos es, una cosa es lo que está regulado y otra cosa es lo que se hizo por vía jurisprudencial, o sea, no por decisiones de la Corte, sino por jurisprudencia, no por, ¿cómo se dice? Por acordadas de la Corte, sino por jurisprudencia,
es buscar una alternativa para poder llevar a cabo, cuando no funcionaba la oficina de mandamientos y notificaciones, poder llevar a cabo igualmente la notificación ordenada por el juez, ¿sí? Que en principio sigue siendo la regla notificación por cédula. Bien, ¿qué otra cosa? No, estaba leyendo a ver si les había dicho todo lo que les quería decir. Al igual que casi todo el articulado del Código Procesal, sigue vigente, pero necesita estar acompañado e interpretado por la acordada de turno o por alguna resolución, sí, por acordada de corte o por alguna normativa que acompañe para reinterpretar el texto. O sea, cuando estudien, lamentablemente, ustedes, alumnos en este momento, cuando estudien el CPC, que es la Biblia de esta materia, no la pueden leer solo y pelado como antes. Antes tal vez procesal, con la lectura del código de rajatabla se aprobaba y se aprobaba con 10 si sabíamos mucho código suficiente. Pero con todas las modificaciones jurisprudenciales y doctrinarias y con estas resoluciones de corte que legislan en materia de cuestiones procesales, necesariamente debo acompañar e interpretar el articulado en función de las acordadas, porque si no, no vamos a entender cómo funciona todo esto. O sea, ¿el 120 Vicky está vigente? Sí, está vigente. ¿Funciona textualmente como dice el Código Procesal? En absoluto, pero el acompañamiento de copia sigue siendo una exigencia y la obligación de presentarla es obligación del abogado y es una carga que tenemos que cumplir en este contexto. Bien. Dicho esto, finalizado el punto 1, todo esto de personería, ¿tienen alguna pregunta que quedó pendiente? El gestor procesal, 48, domicilio real, procesal, todo esto punto 1. ¿Alguna duda que estuvieron viendo o no estuvieron viendo nada y entonces no tienen dudas? ¿O está todo muy claro? Pasemos al otro, no vas a avanzar nunca. Bueno, cualquier cosa me hacen las preguntas pertinentes. Punto 2, admisibilidad de la demanda, rechazo en línea, y no sé si tienen alguna cosita más. Artículo 336 y 337 de los códigos, ahí sí me quieren acompañar en la lectura. En estos artículos bien tienen un poco de paz y los articulados están bastante acorde a lo que las circunstancias presentan, no hay grandes modificaciones. Incluso tampoco creo que tiene demasiado andamiaje todo esto, pero está en el programa, lo vamos a ver juntos. Como Más que nada, el, sí. el que menos tiene de ese es el que se relaciona, no es tema de presentación conjunta. Exactamente. Este sí, este puede haber rechazo en límite. ¿Qué es el rechazo in limine de la demanda? Si tengo que ser corta Sí, en la definición, es cuando el juez, recibida la demanda, advierte que están incumplidos o que algún requisito de los que tiene que tener, que vimos recién, sustanciales, no está cumplido y rechaza automáticamente la demanda. In limine quiere decir en el momento mismo. Recibe la demanda, analiza los recaudos, no están cumplidos, de cuajo rechaza la presentación de esa demanda. Le dice, señor, un besito, vaya a reclamar a otro lado porque esta demanda no tiene ningún tipo de... No tengo posibilidad de darle cabida. No, ni corro traslado, quiere decir. Eso, el demandado acá ni se entera, nunca llega a estar al tanto de esta situación. El juez de oficio decide que esta demanda no cumple con los requisitos. La expresión in limine, que es una expresión en latín, lo que quiere decir es desde el inicio. In limine en el punto inicial. Rechazar in limine implica sin dar trámite. No es una sentencia final, sino que es en el primer despacho el juez dice esto no puede tener cabida. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser un rechazo in limine? Cuando dice ahí los casos son demanda tiene que estar en forma. Es decir, si no están todos los requisitos vistos, dice ahí Vicky, sí, que se refiere a todos los del 330, sí, la va a rechazar. Pero esa, la de demanda en forma, tiene solución. ¿Por qué? Tiene solución. Todos estos en realidad. A ver, tienen, ¿todos? Sí, todos. Interposición de la demanda ante juez incompetente. No, entonces el rechazo in limine por improcedencia sustancial, eso es otro. Ahí vamos después. Bueno, está bien. Efecto de rechazo in limine bien, y demanda sin proponible. Bien, está bien. Entonces me adelanté, perdón, me adelanté. ¿Por qué dice el doctor Pérez que se adelantó? Porque como primera medida les estamos hablando de rechazo in limine de demanda y les decimos que es una demanda que el juez recibe, advierte que no están cumplidos los requisitos y desestima de cuajo. Como todo lo que les decimos, esto es así, pero no tan así. ¿Qué está diciendo Victoria? Entonces, ¿para qué nos explicas rechazo in limine? Porque hay supuestos de rechazo in limine en donde sucede efectivamente esto que acabamos de explicar, donde besito y hasta luego. Sin embargo, como todo, hay supuestos donde este rechazo in limine se ve aplacado o en realidad reinterpretado en función de las atribuciones que tienen los jueces en función del 34, inciso quinto, que son las facultades de dirigir el proceso y encaminar el proceso.
Y entonces el juez, ante alguna falencia que advierta, no va a rechazar in limine la demanda, sino que como primer despacho, ante la ineficiencia o el error advertido, Sí, no sé bien. qué iba a decir, Sí, está bien. ante el error advertido, ¿Qué va a hacer el lo juez? que va a hacer es intentar que la parte subsane ese error, intimarlo previamente al actor, o sea, en vez de avanzar el proceso a una notificación, que el juez ordene la notificación de la demanda para que el demandado se presente y conteste, vamos un paso para atrás. Se presenta la demanda, el juez advierte una deficiencia, dice al actor, no, esto no está bien. Por ejemplo, ¿qué? A ver qué. Por ejemplo, vamos con la capacidad de la parte para estar en juicio, que no lo vimos juntos, así de paso interpretamos si entendieron. ¿Vos? Para capacidad. Si, por ejemplo, la persona que se presenta a formular la demanda, a que presenta la demanda, es una persona que tiene 13 años y surge del propio. Menor de edad. Claro, del documento de identidad, surge que no tiene capacidad civil para estar en juicio. Entonces, después le dice, advertido que la persona que demanda no tiene capacidad para estar en juicio, subsánese la representación de este menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener que presentar el abogado al representante legal del menor, ¿sí? O sea, los padres, en representación del hijo para poder promover esa demanda. O sea, que es algo que obsta a que el juez dicte el primer despacho dando traslado de demanda, pero no es rechazo de demanda para archivarla, sino que le dice, te observo esto, corregilo y podés seguir. Si no pagué la tasa de justicia, ¿provoco un rechazo in limine de demanda? Estamos en la misma. No, previamente me voy a intimar a que acredite el pago correspondiente. Si no determiné el monto, si me faltó uno de los recaudos del 330, sí. Es finita la pregunta, ¿me va a provocar un rechazo in limine de demanda? ¿Qué dicen ustedes? Dijimos que el monto del 330 tiene que estar determinado. No sé qué puede pasar, ¿eh? ¿Alguno arriesga? ¿Qué puede pasar si no determiné exactamente el monto de la demanda? ¿Rechazo in limine o después me va a decir esto? En el último párrafo del 330 están las excepciones de cuando no tengo que especificar el monto. Sí, pero una excepción es una regla general donde es un supuesto donde debo determinar el monto, donde sí o sí y tengo... no entra en ninguna de las excepciones. No es ninguna de las excepciones. Debo determinar el monto. Es un caso donde tengo que establecer qué cantidad de plata o qué cuantía reclamo. Y no lo hice. Para mí sí, para mí es rechazo in limine. Rechazo in limine, hagan sus apuestas. Martín, Porque, rechazo in limine. porque por ejemplo, va... Bien, bueno, yo le voy a dar yo las dos variantes que hay. A ver, ¿qué puede pasar? El juez contesta. En realidad, ese requisito de la determinación del monto, ¿sí? Es muy difícil que ocurra de una manera frecuente. Puede pasar que el abogado en la demanda ponga reclamo todo lo que se adeuda según surge de las boletas acompañadas y no pone el monto en la demanda, pero si uno va a las boletas, por ahí las suma todas y sabe cuánto está reclamando. Pero vamos a suponer que es un caso que se olvidó, porque dijo las boletas y no acompañó ninguna boleta. Vamos a suponer que sea ese. Acá hay dos variantes, juez piola y juez no tanto. El juez piola, esto quiere decir el que lee la demanda cuando llega al juzgado y advierte, le dice, haciendo uso de las facultades que dice Vique del artículo 34, inciso 5, apartado B, señala el defecto que tiene esa demanda a los fines de que sea subsanado. Si el juez no es piola, dice, no la redactó bien, que se jorobe. Yo le corro traslado, así como está, al demandado. ¿Y saben qué va a pasar si le corre traslado? Sí, saben qué va a pasar porque yo les dije, ¿qué va a pasar el demandado con cualquier deficiencia que hayamos cometido en la confección de nuestra demanda? ¿Qué va a plantear algún demandado? La nulidad. Una excepción de defecto legal. De defecto legal. Ahí vamos, muy bien, muy bien. Excepción. Nulidad no, nulidades no. Me gusta que arriesguen porque es el momento de contestar lo que se les venga a la boca. Fantástico la participación, pero nulidad no, es excepción de defecto legal, correcto. Es la excepción de defecto legal. ¿Qué significa defecto legal? El demandado dice, ¿cómo me voy a defender si no sé cuánto me está reclamando? ¿Sí? Y esa pequeña deficiencia de esa demanda tiene un costo. ¿Por qué? Porque si el juez acoge la excepción de defecto legal, las costas de esa excepción las va a tener que pagar la parte actora. Entonces hay que ser prolijo con eso. Así que como todo lo que estuvimos diciendo, si bien existe el instituto del rechazo in limine y existe la posibilidad de que el juez
nos intime previamente a subsanar cualquier deficiencia, no sigamos, nunca dejemos librado a el juez que nos toque qué puede pasar con todo esto. Cumplamos con todos los requisitos que establece la demanda. Como Bien. todos los seres humanos podemos cometer un error, se nos puede pasar algo, pero evitemos, o sea, dejemos el margen de error lo más chiquito que se pueda. No, lo que iba a decir que, ojo, Vicky me llevó al caso del monto, que faltaba el monto en la demanda, pero si, ahí sí puede existir la opción de que el juez diga, bueno, corro traslado igual que se arreglen, pero en realidad de los demás presupuestos de la demanda, acreditar la personería, acompañar, como dice, el cumplimiento fiscal del pago de tasa de justicia, todo eso, el juez no va a avanzar, va a ordenar inmediatamente ahí que se subsane el defecto, ¿sí? El del monto porque es un recaudo que Sí. yo quiero suponer que en el juzgado leen las demandas y que deberían advertirlo, pero si no lo advierten, ¿qué va a pasar? Se va a correr traslado y va a venir al demandado a plantear defecto legal. En los demás casos todos va a haber una intimación para que corrija. Sí, en general las intimaciones previas van más por el lado de las cuestiones de personería, acompañamiento de poderes, las copias pertinentes, bueno, los pagos de la tasa de justicia. En general, el bono y el bono de luz, en general viene más por ese lado, o sea, errores más simples, por decirlo de algún lado, que por cuestiones más sustanciales como estos del monto. Pero me fui a un extremo porque hicimos tanto hincapié en la clase pasada que me gustó que pensaran a ver qué podía pasar, si era planteo del juez en esta instancia o ya un planteo que va a ejercer el demandado cuando tenga que contestar la demanda. Efectos de rechazo en límite es lo que acabamos de ver, esto ténganlo en cuenta, el juego del 336 con el 34, inciso quinto, apartado B. Así una cosa, cuando, como consejo, ¿no? Que lo que pueden hacer es ir leyendo, que alguien lea el artículo como hacíamos en clase, y hacer el comentario ahí por ahí que surja en el momento, ¿no? Sí, sin duda. Yo no sé si al 336... Lo tengo ahí mira, acá. ¿Qué dice acá? Rechazo en límite. Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas. Podrán. Fíjense siempre la utilización de las palabras que hace el código, porque en muchas especifica deberán y en otra pone podrán. Este podrán es lo que abre la puerta a esto que estamos diciendo y que Rubén graficó en juez piola y uno no tanto. Queda como facultad del juez que esté a cargo del juicio evaluar la situación concreta y qué hacer con ese caso, si intima un despacho saneador o dicta un rechazo en límite de demanda. O sea que dice los jueces podrán, pero no dice los jueces deberán. ¿Sí? Pero dice acá, los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán a que el actor exprese lo necesario a ese respecto. Eso si no advirtiera si es competencia de él o no. ¿Sí? Bien, eso no dice nada más. Pero a partir del 336, perdón, apareció lo otro, lo de demanda improponible, que es otro punto. Acá, 336. Porque sacando estas cuestiones que podemos pasar por una intimación previa, sí hay dos supuestos de demandas que van a tener como consecuencia directa el rechazo in limine, que es lo que vimos en primer lugar, o sea, allá donde no vamos a poder... Chau, chicos. Se está yendo el partido. Chau. El co-keeper se va, nos abandona. Suerte, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Me tomo un mate mientras el doctor G se va y ya arrancamos con estas demandas improponibles, que vamos muy bien con la hora y con el contenido. Buenísimo. Chau. Demandas improponibles. Decía que sí hay supuestos donde efectivamente, más allá de esta posibilidad que tenga el juez de sanear las deficiencias que contenga nuestra demanda, sí va a dictar el rechazo in limine de la misma. El artículo, esta clasificación no la tiene, claramente es teórica, pero a los efectos del estudio del artículo está bien, y está bien que lo interpretemos de este modo, incluso así está en el programa y puede que así se los consulten, así se los conocen. Son supuestos de improponibilidad subjetiva y objetiva, donde el error es tan palmario y tan patente que no le va a quedar otra opción al juez, no tiene otra opción que rechazar in limine la demanda. Dos supuestos de improponibilidad, la subjetiva y la objetiva, que los tenemos en pantalla. ¿Qué es la improponibilidad subjetiva? Ya el adjetivo subjetivo nos refiere a relacionar algo con las partes que van a estar interviniendo en un proceso. Dice, cuando la parte actora o la parte a quien se demanda no está habilitado por ley sustancial para discutir sobre aquello que es materia de litigio. ¿Qué significa esto? No tenemos a una persona con legitimación. Dice ahí, antes se decía cuando alguna de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial.
Un ejemplo para que grafiquemos esto de la improponibilidad subjetiva pasa mucho en el juicio de desalojo, donde tenemos por código legitimados activos específicamente determinados y inicia la demanda quien no está habilitado efectivamente por ley para iniciar la demanda. Si tenemos, no sé, un sublocatario que no está habilitado por la ley para iniciar un proceso de desalojo, ni bien se presenta la demanda de desalojo y la persona intenta acreditar su carácter de parte en este proceso, y el juez al recibirla advierte que en realidad esta persona no tiene la legitimación suficiente para pedir, porque en realidad es un sublocatario que la ley no habilita a que pida el proceso de desalojo, que pida la locación del inmueble que estima habitar, automáticamente el juez va a poder decretar, advertida esta situación, el rechazo in limine de la misma. Tiene que ser muy palmario, no tiene que darle al juez duda sobre la legitimación de estas partes para intervenir en el proceso. Si tiene alguna duda, en general, si tiene alguna duda, va a tener que ir previamente a esta posibilidad del despacho saneador que hablamos con anterioridad. Pero si es algo que surge, sin lugar a dudas, se produce esta improponibilidad subjetiva, o sea, una falla en las partes que inician la relación jurídica procesal y va a tener que decretarse el rechazo in limine de demanda. Fíjense que es muy fuerte la sanción, es desestimar de cuajo el pedido de demanda, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se evalúa y con lo que se pide y quién lo pide. En realidad es función de los abogados evaluar a nuestro cliente, y si nuestro cliente tiene la legitimación suficiente y es titular del derecho que se reclama para iniciar la demanda. Perdón, doctora. Sí. ¿Se puede apelar la decisión, el rechazo in limine? Sí, se puede apelar. Se va a interponer, bueno, ya van a haber recursos, se puede apelar revocatoria con apelación en subsidio, la apelación directa, para que un juez de cámara revise esta decisión y evalúe si es correcto o no. Sí, se puede apelar. Perfecto, gracias. Sí. Ya cuando vean recursos van a tender un poco más, pero sí es cuestionable. En general, la regla en los procesos de conocimiento es la apelabilidad de las resoluciones. Dependiendo del proceso, los recursos son más o menos amplios, o sea, apelabilidad más amplia o apelabilidad restringida. En los procesos de conocimiento, en general, en el ordinario, más que en todos, tenemos bastante margen de apelabilidad. En el sumario y en el sumarísimo tenemos apelabilidad restringida. Así que hay que tener cuidado con qué resoluciones nos habilita el código a apelar. En el sumario y en el sumarísimo, en el ordinario en general casi todo es apelable, ¿sí? Pero bueno, no me quiero de tema. En cuanto a la improponibilidad objetiva, lo mismo que en el anterior con el subjetiva nos fuimos a sujetos, con el objetiva nos necesitamos ir al objeto de la demanda, y dice, cuando surge en forma evidente que la pretensión carece de tutela jurídica, es decir, cuando el objeto reclamado no es reconocido por la ley de fondo como un derecho válido. Por ejemplo, dice, cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de objeto prohibido, artículo 1004 del nuevo Código Civil. En general son casos de demandas que no se pueden pedir en la justicia. No tengo ningún caso nuevo como para darles de ejemplo, pero en general son casos de objeto ilícito, o sea, reclamar a través de un proceso judicial derechos que no tienen o que no tienen su concordancia en la ley que amerite una tutela jurídica. Es un objeto, puede ser de un reclamo de un contrato ilícito o derivado de un pedido de alguna... Sí, en general son objetos ilícitos que la ley no contempla como para un pedido de tutela jurídica. Les busco para la próxima clase algunos ejemplos, siempre hay alguno novedoso, pero tampoco es tan normal esto de la improponibilidad y los rechazos in limine de demanda. En general son casos más específicos, más de laboratorios, que están en los libros, en la práctica no suelen verse mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero que ahora tenemos la mediación, entonces ya pasamos por una instancia, si bien es extrajudicial, donde el conflicto se maneja en otro ambiente, y por otro lado, los abogados en principio están al tanto de qué es lo que se puede reclamar en la justicia y qué no, entonces salvo algún error o alguna cosa, un desconocimiento de la cuestión, no suelen presentarse demanda con estas cuestiones. Pero les busco ejemplos más variados para la clase próxima de estos de improponibilidad subjetiva y objetiva, a ver si hay algún caso novedoso que nos sirva de ejemplo. ¿Alguna duda?
Todo bien, sigo. Ustedes saben que yo estoy cursando, yo también soy alumna, tengo clases por Zoom, y pongo esas caras cuando me pregunta la profesora si hay alguna duda, digo, ¿qué embole lo que está diciendo esta mujer? Y yo acá sentada, y ahora lo veo a usted y digo, deben estar pensando lo mismo. Último punto de este puntito 2. No, mentira, me faltan efectos de la demanda. Demanda y contestación conjunta, caso de laboratorio si los hay, se los digo porque está en el código, porque lo dice el programa, es el artículo de demanda y contestación conjuntas 335 de provincia. Es un supuesto de laboratorio, les digo, porque siempre le pregunto a Rubén si en sus 20 años de carrera judicial y un poquito más alguna vez vio esto y su respuesta es negativa. Es donde el código contempla la posibilidad de que actor y demandado en un mismo escrito presenten su demanda y contestación. No se entiende bien cuál es el fundamento de un proceso judicial iniciado de este modo, porque se supone que es la celeridad procesal, pero el código habla de común acuerdo. Entonces, esto de común acuerdo, que presenten ambos escritos fundantes del proceso, nos lleva por ahí hoy a pensarlo como, bueno, si están tan de acuerdo en la posibilidad de presentar los escritos en forma conjunta, ¿por qué no ver si podemos solucionar el conflicto? Nunca lo vi, y por ahí cometemos a veces el error de pensar demanda y contestación conjuntas, por ahí les suena con esto del divorcio por presentación conjunta, y no es lo mismo. El divorcio por presentación conjunta son las partes, marido y mujer, ex marido y ex mujer, que se ponen de acuerdo y le piden en forma conjunta al juez que se divorcien y presentan un acuerdo de distribución de bienes. No es el mismo supuesto de demanda y contestación conjuntas. No tiene demasiada práctica, uso en la práctica, ya les digo, no conozco profesionales que en algún momento se hayan puesto de acuerdo. El doctor Jerez, con todos los años que tiene de experiencia en la carrera judicial, jamás lo vio, y el uso práctico sería esto, que los profesionales coordinen la presentación de los escritos fundantes del proceso, lean el articulado, si les surge alguna duda o alguna pregunta, lo vemos, pero no tiene demasiada explicación ni sentido práctico, porque ya les digo, cero uso. Y después me queda efectos de la demanda. Vamos con el cuadrito. ¿Seguimos? ¿Todo bien? Bien. Efectos de la demanda. Esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? En la práctica como abogados. No es tan importante que sepan actividades sustanciales, procesales y que tengan en cuenta este cuadro los efectos del examen, sino que lo tengan en cuenta más allá lo que genera la presentación de la demanda. Los efectos de la demanda están divididos con efectos de la presentación de la demanda y con efectos de la notificación. Son dos momentos procesales distintos. La presentación de la demanda se produce automáticamente cuando nosotros iniciamos los procesos judiciales en receptorías generales de expedientes, o sea, ese primer pasito que damos en la instancia judicial, se sortea el juzgado y se producen estos efectos. O sea, con la sola presentación del inicio de causa, con la demanda, ya vamos a charlar de estos efectos que se producen. Con la notificación de la demanda, que es un pasito más, o sea, es cuando el juez ya evaluó el cumplimiento de todos los requisitos, entendió que estaban cumplidos y ordena la notificación al demandado, ahí es cuando se producen otros efectos que vamos a ver a continuación. Van a escuchar mucho tal vez en el momento en que se traba la litis. La litis se traba cuando efectivamente el demandado se notifica de la demanda. ¿Por qué? Hasta tanto el demandado se notifique de la demanda, y ahora vamos a ver todo un montón de posibilidades, el dueño de la demanda es el actor y tiene muchísimas posibilidades en ese interín desde que la presenta hasta que la notifica. Una vez que el oficial notificador notificó al actor y ya le está corriendo el plazo para contestar la demanda, ya como cuando tenemos un hijo que se va a estudiar, ya no depende de nosotros. O sea, actores, presentamos la demanda, hicimos todo lo que teníamos que hacer, se libró la cédula y se trabó la litis con la notificación de la demanda al demandado, ya se cerró el circuito y ya, digamos, escapa. Siempre ponemos el ejemplo del barco que zarpa del puerto, o sea, mientras está en el puerto, está la demanda presentada, como actores podemos hacer muchas cosas. Ahora, una vez que el barco salió, que es cuando el oficial de justicia va a la casa del demandado y efectivamente lo notifica de la demanda, se cerró el circuito y las posibilidades de actividad del actor. Volviendo a estos dos momentos
y los efectos que se producen, cuáles son los efectos de la presentación de la demanda, o sea, por el solo hecho de presentar un escrito de demanda e iniciar un proceso judicial. Sustanciales y procesales. Más que nada lo que me interesa como voz es los procesales, pero los sustanciales como fundamento básico lo deben haber escuchado millones de veces: interrumpo la prescripción, o sea, los plazos de prescripción, que son de pérdida de un derecho durante un transcurso del tiempo, se interrumpen con la presentación de la demanda. Hay que estar atentos a los plazos de prescripción dependiendo de la demanda, y con la presentación la interrumpimos. Después dice, impide la extensión de derechos sujetos a plazos de caducidad. Lo mismo, después si quieren hagan una lectura un poco más profunda, los artículos que yo puse en el cuadro son ejemplos de la normativa con el alcance esto de interrumpir la prescripción o interrumpir los plazos de caducidad. Son efectos que se van generando a través de toda la lectura de la normativa, donde uno va advirtiendo qué sucede con esa demanda presentada. Interrumpe los plazos de caducidad, impide la extinción de derechos que tienen un plazo de caducidad. Después lean con detenimiento los artículos. Dice ahí, extinción de las obligaciones del actor, por ejemplo, fija la obligación en las alternativas. No me quiero meter en esto de las obligaciones y el tipo de obligaciones, pero hay obligaciones que son alternativas y otras que son facultativas. Las obligaciones alternativas, uno tiene que decidir cuál de las obligaciones va a reclamar en demanda. Cuando uno justamente presenta la demanda, en algún punto ejerció este derecho de elegir cuál es la obligación que se va a reclamar. No me interesa que estudien con detenimiento esto porque no se los van a tomar con este detalle. Sepan estos efectos sustanciales que están más o menos determinados en este articulado que les cité entre los diferentes supuestos de efectos sustanciales que genera la presentación de la demanda. Si me preguntan, el más importante y a los efectos prácticos es la interrupción de la demanda y la interrupción de los plazos de caducidad. Básicamente, presento la demanda y cumplo con la interrupción de aquellos plazos que me pueden hacer perder algún derecho por el paso del tiempo. ¿Qué efectos procesales me genera la presentación de la demanda? O sea, cuando yo presento la demanda, ¿qué pasa en el proceso? Dice, hace perder al actor el derecho a recusar sin expresión de causa. Artículo 14. Si vieron la bonilla 1, la parte de competencia, nosotros en el único momento en que podemos recusar al juez sin expresión de causa es en la demanda. Una vez que está presentada y no planteamos la recusación sin causa del juez, ya no lo vamos a poder volver a hacer. Ese es el momento en que se ejerce. Presentada la demanda, perdemos esta oportunidad de recusar sin causa al juez. Segunda cuestión, fija la competencia del juez. O sea, ya donde presentamos la demanda vamos a tener determinada la competencia del juez, salvo las cuestiones de prórroga, que es el artículo 2, que lo tienen que haber visto también en la unidad de competencia. Determina el objeto de la sentencia, es lo que estuvimos hablando desde que iniciamos esta unidad con el principio de congruencia, la importancia de lo que se solicita en demanda, el objeto de la misma, porque en función de esta demanda es lo que el juez va a poder sentenciar y resolver al momento de finalizar el pleito, y produce la apertura de la instancia. Yo ahí les puse caducidad, ojo. Cuando vean caducidad de instancia, que creo que lo vemos ahora, no me acuerdo, en alguna de las bolillas creo que está, vamos a ver que la caducidad de instancia es una sanción que puede aplicar el juez, incluso de oficio, por no realizar actividad útil durante un transcurso de tiempo. En general son 3 meses o 6 meses dependiendo del proceso. Con la presentación de la demanda, ya iniciamos el cómputo para el plazo de caducidad de instancia. Puede que aún no hayamos notificado al demandado, pero el juez de oficio, si no realizamos actividad útiles, puede decretar la caducidad de la instancia con todo lo que ello implica. Así que atentis con los efectos sustanciales de la presentación de la demanda. ¿Quedó claro hasta ahí? Esos son los de presentación, o sea, todo lo que pasa en el proceso y en la ley fondal con la presentación de la demanda. ¿Qué pasa cuando ya se notificó la demanda? Cuando efectivamente el demandado tomó conocimiento que hay una demanda procesal en su contra. En forma sustancial, dice, hace incurrir en mora. Y un poco lo que conversábamos hoy con el doctor Jerez iniciando la clase con el tema de los intereses. O sea, notificado de la demanda judicial, comienza la mora para el deudor, lo mismo que el cómputo de los intereses si lo pedimos, esto es la capitalización correspondiente, cuestión fundamental que empieza a suceder con la notificación de la demanda, más para el actor, el cómputo de la mora en la obligación, y
la responsabilidad del poseedor por frutos. Dice ahí que es en aquellos casos donde el poseedor de buena fe y a título oneroso, si lo han escuchado, no sé, en reales o en alguna otra materia, es a partir de este momento donde se determina si es un poseedor que tiene derecho a los frutos correspondientes o no. Estos que estoy hablando en general son ejemplos, o sea, la bibliografía, esto es una descripción teórica de los efectos procesales que están diseminados a lo largo de toda la normativa, son ejemplos que marcan un hito de presentación de demanda o notificación de demanda. No es necesario que los tengan clarísimos, sepan que los efectos que produce la presentación de la demanda no son los mismos que los efectos que produce la notificación de la demanda y sepan 2 o 3 efectos de cada uno. A título informativo, lean los artículos que les cité, son de Código Civil, de Código Procesal, como para tener una idea general de los alcances que tienen cada uno de estos efectos. Y por ahí un poquito más importantes son los procesales, los efectos procesales de la notificación de la demanda. Estoy acá ya finalizando el cuadrito, que es el desistimiento del proceso, que es solo con conformidad del demandado. ¿Qué significa esto? Que hasta tanto no está notificada la demanda, el actor puede desistir del proceso. Juntos vamos a estudiar en las últimas clases los modos anormales de terminación del proceso. Uno de ellos es el desistimiento, que es cuando una de las partes unilateralmente decide desistir de la pretensión que se inicia, pero vamos a ver después, ya adelantándonos un poquito, que una vez que está notificada la demanda, o sea que el demandado ya tiene participación en el proceso, está noticiado de que hay una demanda en su contra, para desistir, para ejercer este modo anormal, tengo que tener la conformidad del demandado. No puedo unilateralmente desaparecer del proceso, tengo que tener la conformidad de la contraria. Por otro lado, asume el demandado, asume la carga procesal de defenderse, o sea, ya una vez que está notificado de la demanda, el demandado ya pasa el juego a su lado y tiene la obligación de defenderse en el proceso o asumir la actitud que sea, se lo van a ver en contestación de demanda, cualquier actitud que considere el demandado que deba ejercerse, a presentarse o poner las defensas que correspondan, presentarse, no contestar la demanda, constituir domicilio, ya asume la carga, o sea, ya tiene que decidir qué es lo que va a hacer en el proceso. Ese es uno de los efectos procesales más importantes de la notificación de la demanda. Y dice, autoriza oponer la excepción de litispendencia. No sé si ya vieron excepciones, pero es la posibilidad que tiene el demandado de plantear que ya hay otro proceso iniciado entre las mismas partes o con el mismo objeto a través de este planteo de la excepción de litispendencia. ¿Qué es eso? Avisarle al juez que hay una litis que está pendiente entre las mismas partes. No sé si fui clara, pesada con toda esta explicación, por ahí es mucha info, les repito, me parece importante que sepan los momentos importantes que se generan con la presentación, con la notificación, que se dividen en sustanciales y en procesales, igual es una división teórica los efectos del estudio, y las cuestiones procesales me parece lo más importante de tener en cuenta a la hora de evaluar qué pasa cuando presento la demanda en el proceso y en el fondo con algunos ejemplos como la prescripción con la presentación de la demanda, ¿sí? Con eso, me parece... no, todavía nos faltan modificaciones. Iba a decir, con eso damos por terminado el punto 2. No, nos falta esto de modificación de la demanda, cambio y ampliación, ¿no? Sí, y demanda contratación. Bueno. Modificación de la demanda. Me voy a tomar medio mate. Estamos todavía en el punto 2. Volvemos un poquito para atrás. Si quieren me tomo el mate, ¿alguien me lee artículo 331, transformación y ampliación de la demanda? ¿Ningún voluntario en red? ¿Ningún código a mano? Cristina, ahí que te veo. Pablo, que te veo sacando cosas. Nadie tiene el código en la mano. Yo, profe, si quiere lo leo. Ahí voy. El que quiera. 331. ¿Lo leo? 331. Transformación y ampliación de la demanda. El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte. Si la ampliación expresa o implícitamente se fundare en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 363. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la colaboración de la lectura mientras tomaba el mate.
¿Qué nos dice el 331? Como todos los artículos, yo los desarmo porque me parece mucho más interesante interpretarlos a modo de explicación así, y después por eso siempre hacemos la lectura completa y después lo desmenuzamos. Yo el artículo 331 lo desmenucé en 3 grandes supuestos. Modificación o transformación propiamente dicha, que ahí cité, puse artículo 331, primer renglón. Lo primero que leímos, ahora lo volvemos a leer. El segundo supuesto, cambio de demanda, que les agregué, no está expresamente contemplado en el código, o sea, no hay letra del artículo de donde podamos tener aval a esto del cambio, pero jurisprudencialmente se admite, igual es raro que suceda, ahora vamos a ver por qué. Y el tercer supuesto, ampliación de demanda, que es, digamos, la segunda parte del 331. ¿En qué consisten estos 3 supuestos? Como primera cuestión, me parece súper importante que hagamos hincapié, está subrayado el momento hasta donde tenemos la oportunidad como actores de ejercer estas cuestiones. O sea, hasta cuándo podemos modificar una demanda o transformarla o cambiarla, porque claramente dijimos que una vez que está trabada la litis, que esto sucede cuando el demandado se encuentra efectivamente notificado de esta demanda, ya hay cosas que no podemos hacer. El barco zarpa y como actores perdemos la facultad de hacer varias cosas. Esas varias cosas son estas cuestiones. El primer renglón que leímos dice que el actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Ahí ya nos marca la posibilidad de la modificación y la temporalidad de que aún no se haya notificado al demandado. O sea, podemos notificar la demanda, que yo lo pongo como modificación o transformación propiamente dicha, siempre que la demanda no haya sido notificada al demandado. ¿Qué entiendo yo, o qué les pongo ahí como clasificación de modificación o transformación propiamente dicha? Que se implica que el actor presenta un escrito en el que altera algunos escritos de su demanda original, pero sin modificar el objeto de litigio. Sería como una pequeña modificación. Sucede que a veces, incluso hoy charlamos de este ejemplo del monto, que nos faltaba el monto y qué hacía el juez si nos intimaba o nos rechazaba el límite de la demanda. A veces puede suceder que presentemos la demanda acto seguido o a los días antes, por eso es que yo decía que todo esto ha sufrido modificaciones también como todo, antes desde que uno presentaba la demanda a papel en Receptoría General de Expedientes, hasta que la Receptoría sorteaba el juzgado que iba a intervenir, hasta que el juzgado recibía, analizaba y corría traslado, pasaba muchísimo tiempo. ¿Qué implicaba esto? Que si nosotros como abogados de la parte actora advertíamos, una vez que ya había estado presentada la demanda, que habíamos omitido alguna cuestión no sustancial, sino de cuestiones aspectos que la demanda, o sea, el actor, el demandado, el objeto, siguen estando patentes, pero algún detalle que nos faltó, o que queremos cambiar, o que advertimos que es mejor una prueba que otra, el código nos habilita a decir, sí, actor, si usted se omitió alguna cosa, quiere ejercer alguna modificación, mientras no esté notificada la demanda, hágalo, no hay ningún inconveniente. O sea, el código nos da la posibilidad de la modificación con el límite temporal. Siempre y cuando la base de la demanda se mantenga intacta y las modificaciones que se introduzcan sean de aspectos no sustanciales. O sea, el objeto del litigio, la base del litigio tiene que seguir siendo la misma. También hago mucho énfasis en que la base tiene que seguir siendo la misma, porque cuando el código se creó no teníamos mediación prejudicial obligatoria. ¿Por qué relaciono lo de la mediación prejudicial con esto? Cuando nosotros pasamos por mediación prejudicial obligatoria, el objeto del litigio que sometemos al mediador extrajudicialmente, recuerden que es instancia previa, tiene que ser lo mismo o con muchísimas similitudes a las que nosotros planteamos en demanda. Lo que la ley nos dice es, vos no podés venir a discutir a mediación previa judicial obligatoria que querés el desalojo de tu casa y después, cuando iniciás la demanda contra ese mismo demandado, en realidad cambiás y lo que le pedís al demandado es la restitución de las sumas de dinero. En realidad ahí con ese ejemplo fui media finita porque a veces desalojo y restitución de sumas se pueden pedir, en realidad de los alquileres vencidos se pueden pedir juntas, pero cuando nosotros sometemos a mediación una cuestión, el objeto de la demanda tiene que ser lo más parecido posible. No podemos someter un conflicto a mediación que con el objeto de la demanda no tenga absolutamente nada que ver. ¿Me explico con esto? Es importante,
¿Por qué es importante? Porque si nosotros después en la modificación que estamos hablando generaríamos algún tipo de modificación en el objeto, que es lo que plantea el cambio de demanda del inciso B, que ahora vamos, lo que deberíamos hacer ahora en realidad, o lo que un juez nos podría mandar a hacer, es decir, señor actor, de este nuevo planteo que hace a través del objeto de demanda, transcurra previamente a mediación prejudicial obligatoria porque no se discutió sobre esa cuestión, y si no pasó por mediación prejudicial obligatoria como requisito de demanda, previamente vaya para allá para después tener andamiaje en la vía judicial. Resumiendo, artículo 331 nos admite la modificación de la demanda. ¿Hasta cuándo? Hasta que el actor esté notificado. ¿Qué cambios podemos hacer? Algunos aspectos generales sin que se modifique lo sustancial de la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el objeto de la demanda que fue objeto de discusión en la mediación prejudicial obligatoria. El punto B, que es cambio de demanda, que esto es lo que yo digo que está viejo por esto que estoy planteando de la mediación prejudicial obligatoria, no está en el código, pero sí se admitía. Dice, acá el nuevo escrito implica un cambio radical puesto que se sustituyen sujetos, causa u objeto. Esto no está contemplado expresamente por el código, pero en la práctica podría hacerse porque el actor es dueño de su demanda hasta tanto no se haya notificado el demandado. Acá sí, jurisprudencialmente se admitiría un cambio en objeto, sujeto o causa. Insisto, podríamos plantear una demanda con una modificación en los sujetos nueva, un cambio de demanda con sujetos nuevos, podríamos plantear con una demanda con causa nueva, pero demanda con objeto nuevo que no pasó por mediación prejudicial obligatoria, no creo que, más allá de que el actor sea dueño de la demanda y puede modificarla hasta tanto no se haya notificado al demandado, no creo que ningún juez nos dé andamiaje a un cambio de demanda, casi con una nueva demanda, cuando no pasamos por mediación previa. Se me ocurre algún supuesto donde la mediación previa no es obligatoria, y entonces podríamos omitir este recaudo. De lo contrario, este cambio de demanda tenemos que tener muchísimo cuidado. No está contemplado en el artículo, y la temporalidad que la ley nos lo admite es igual que en la modificación o transformación hasta tanto no se haya notificado el demandado. ¿Sí? Y el último supuesto, que es ampliación de demanda, que ahí sí es la segunda parte que leímos del 331, sí está contemplado en el 331, dice, y se relaciona con el monto reclamado, tanto que insistimos la clase anterior, con la particularidad de que si tratara de ampliaciones por vencimiento de nuevas cuotas o plazos de la misma obligación, no existe límite temporal pudiendo efectuarse hasta el llamamiento de autos para sentencia. Este ejemplo es el típico de la ejecución de expensas, de las expensas de un consorcio, donde iniciamos la demanda con una determinada deuda de expensas, las expensas se siguen devengando durante el transcurso del proceso, son obligaciones que se van venciendo mensualmente a medida que el proceso avanza, y hasta el momento en que se dicta el auto para sentencia, que es el pasito previo al dictado de la sentencia, hasta ese momento es donde vamos a pedir la ampliación del monto por los vencimientos de las diferentes cuotas que fueron sucediendo en los meses desde que se presentó la demanda hasta el momento del llamado de autos. El llamado de autos opera como un momento cumbre donde decimos, bueno, hasta acá llegamos, y a continuación, con lo que hay, el juez dicta sentencia. O sea que el límite temporal de esta ampliación es el momento del llamado de autos para sentencia. Son, ya les digo, acuérdense de las ejecuciones de expensas, obligaciones que se van venciendo o cuotas nuevas que se van devengando durante el transcurso del proceso, y por eso podemos ir ampliando el monto reclamado en demanda. ¿Sí? Con eso, y con este puntito de demanda contra la nación, que no lo vamos a desarrollar, está en el apunte y está en el programa, no suele ser de aplicación ni de uso común ni en procesal, ni en el examen, ni en la práctica. De cualquier manera, en el apunte que les paso de la unidad está, léanlo a conciencia y me hacen las preguntas que quieran. Si tengo que ser concreta, no hay en el examen nunca preguntas sobre este punto, no significa que no las haya, así que les dejo la tarea para el hogar de la lectura de este puntito de demandas contra la nación, que ya les digo, en el apunte está, no lo voy a actualizar, en el que está en el campus ya subido, ya está esto de demandas contra la nación, si lo quieren ir leyendo,
para la clase que viene y cualquier duda sobre el tema me lo consultan. 7:51, queda solo traslado de demanda y prefiero que lo dejemos para la clase que viene porque yo no tengo más voz, ustedes están cansados y no es mucho. Por lo que sé, el examen es el 6 de mayo y si no me fallaron las cuentas, tenemos juntos 4 o 5 clases más, así que estimo yo que vamos a andar bien de tiempo. La idea de la clase que viene es terminar esta unidad con esto de citación al demandado, ya es el último punto, y nos quedan cuestiones de notificación que ya adelantamos, así que lo vamos a ver rápido. Y tendríamos que arrancar los puntos de prueba, que creo que nos toca documental e informativa para estudiar juntos, y después los modos anormales de terminación de proceso. Pero la idea sería terminar con unidad 4 y ya comenzar con la unidad, creo que es la 7 o la 8, que nos toca de pruebas de ver juntos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Voy a mirar un poquito el chat por si hay alguna cosa que... Nada, silencio en el chat. Profe, la diapositiva, sí, en el Power de recién, de la diapositiva de las demandas contra la Nación, ¿tiene que ver con el artículo, puede ser el artículo 8 de la ley 24.000 no sé cuánto, de poner en conocimiento a la Procuración del Tesoro? ¿Es eso? Sí, eso, en realidad la regulación de las demandas contra la Nación están en todas leyes especiales, entre ellas ese, y sí, es un proceso, en realidad el puntito ese es un mini proceso de cómo funciona la presentación de la demanda cuando la demandada es un ente estatal, la nación, la provincia o algún organismo provincial. Tiene como todo un procedimiento pequeñito. Ya les digo, no solemos explicarlo en clase porque no es un tema ni que se utiliza mucho en práctica ni que se toma mucho en el examen y está en el apunte para que una lectura profunda del tema pueda ser comprendida. Pero léanlo tranqui, si lo vemos y lo charlamos no hay ningún inconveniente. Por eso no me explayé en la cuestión, prefiero que sigamos con notificación de demanda y esas cuestiones procesales que son para la práctica muchísimo más importantes, lo mismo que para el examen, ¿sí? Claro, está bien. Pero sí, bueno, va perfecto. por ese lado. Está bien, perfecto. Gracias. Doctora, más? Sí. doctora, Sí. cuando se refiere a cambio de la demanda, ¿no? Dice Sí. que no se va a cambiar la demanda si no hubo una audiencia de conciliación. No. Dije que se puede producir un cambio de demanda, que el cambio de demanda implica modificación en cuestiones fundantes del proceso como sujetos, objetos o causas, pero si hay un cambio en el objeto de la demanda, no va a ser posible ese cambio radical del objeto de la demanda si no pasamos por mediación prejudicial obligatoria. Acuérdense en la línea de tiempo, por eso traté de hoy volver a esa línea de tiempo en donde nos paramos ni bien arrancamos la clase. La mediación prejudicial obligatoria es extrajudicial, es antes de que se inicie la instancia judicial, antes de que presentamos la demanda, antes de que el conflicto tenga un actor y un demandado. Recuerden que se llama requirente, requerido. No hay un juez, hay un mediador. Es una instancia previa. Es una instancia previa, pero en la provincia de Buenos Aires obligatoria. Es decir, no vamos a pasar a la instancia judicial si previamente no pasamos por un procedimiento de mediación y el mismo fracasó. O sea, en esa instancia no pudimos conciliar las partes y recién ahí fracasado, ahí pasamos a la mediación, a la instancia judicial. Lo importante es que tengamos en cuenta que el objeto de esa mediación prejudicial obligatoria tiene que ser lo más parecido y reflejar jurídicamente el reclamo en demanda. Si nosotros proponemos un cambio de demanda que no tiene absolutamente nada que ver a lo que trabajamos en mediación prejudicial obligatoria, previo a todo esto, no se va a poder producir este cambio de objeto de demanda. Nos van a decir previamente, transite la mediación prejudicial obligatoria. No se confundan, pese a que son modos alternativos de solución de conflicto, no se confundan nunca lo que es la mediación previa judicial obligatoria con lo que son las audiencias de conciliación que sí se producen en el marco de un proceso judicial. Todo lo que tenga que ver con audiencias conciliatorias, sí, a partir de la demanda empezamos a hablar de audiencias de conciliación, porque ya tenemos las partes y un juez con un procedimiento donde las partes, con la participación de un juez, intentan conciliar un conflicto. Eso es un modo alternativo de solución de conflicto que transcurre en la esfera judicial,
la mediación prejudicial obligatoria no tiene actor ni demandado y transcurre previo a la etapa judicial, en forma obligatoria en la mayoría de los casos, pero en forma previa. ¿Sí? Claro, yo me lo había confundido eso. Claro. Atenti, no confundir, importantísimo. Pablo. Una pregunta, si estas modificaciones se hacen en un escrito aparte y se pide que se adjunte al que ya salió, digamos. Absolutamente. Así como presentás la demanda por vía electrónica, iniciás la demanda, en general al instante te sortean el mediador que va a intervenir y el juzgado que va a intervenir en esa demanda. En realidad ya pasaste por mediación, así que ya estás con el juzgado que va a intervenir, y te va, si advertís, automáticamente ya tenés el juzgado, advertís alguna modificación que quieres hacer, en escrito por separado, y se titula, se modifica la demanda, y en el cuerpo del escrito aclarás exactamente qué modificás, por qué generas la modificación, sin ser redundantes en los escritos. Traten de ser los más claros posibles. Si esa aclaración necesaria les lleva un escrito bastante largo, háganlo, y más en estos escritos fundantes. Piensen que este escrito de modificación de demanda va a estar complementando el escrito de demanda, o sea, sería una demanda como en dos escritos, o sea, van a formar un solo cuerpo. Así que sí, Pablo, todo lo que puedas poner para aclarar por qué se genera esa modificación, y cuanto antes, porque yo hoy pensaba con esto cuando preparaba la clase, antes los tiempos daban para que uno reevaluara lo que presentó en demanda y automáticamente y con el tiempo presentara el escrito de modificación. Hoy, con esto de la tecnología, en esto que tenemos de los avances, la tecnología nos da celeridad, así que se produce el ingreso por receptoría, se produce el ingreso al juzgado. Si el juzgado está bien de tiempos y hace una lectura y la demanda está bien, automáticamente va a correr traslado, y si presentamos la demanda o, confeccionamos la cédula o el juzgado la confecciona, probablemente por ahí, entre que nosotros advertimos si queremos hacer alguna modificación, ya el barco zarpó del puerto y no llegamos a tiempo. O sea, perdemos la oportunidad. O sea, reducir la cantidad de errores que podamos cometer al momento de interponer la demanda, pero en caso de urgencia sí el código nos da esta herramienta de decir, puedo plantear una modificación de alguna cuestión que se me pasó, siempre y cuando llegue a tiempo y el demandado no esté notificado. Perfecto. Profesora, me saco los auriculares porque si no me rechocan mi voz, perdón. Pero, por ejemplo, si no me dan los tiempos y se corre el traslado, no cambio el objeto, pero si voy a hacer una modificación, que voy a incorporar sujetos, y voy a hacer una modificación en la causa, después no va a haber una acumulación de proceso, porque yo voy a tener que iniciar una nueva demanda y eso después no se va a acumular. Primero, si no llega a tiempo, ya no puedo hacer ninguna modificación de la demanda. Perdí la oportunidad y perdí la herramienta procesal. Segunda cuestión, me dijiste lo de acumulación de procesos. Depende de la modificación que vayas a introducir y depende de la modificación del objeto. Con esto de la modificación del objeto, que sería no un supuesto de modificación simple, como por decirlo de algún modo, modificación simple del 331 inciso, primer renglón, sino este cambio de demanda propuesta por jurisprudencia. No sé, sí, puede que se produzca una acumulación de procesos si el objeto no es acumulable con la demanda que presentaste y tenga que ser una pretensión que transite mediación prejudicial obligatoria, fracase y se inicie una nueva demanda, más allá de que esta nueva demanda después se acumule. La acumulación de procesos, no quiero entrar en ese tema, pueden ser dos expedientes independientes que tramiten ante un mismo juez, para evitar el dictado de sentencias contradictorias, pero pueden ser dos pretensiones que tramiten en forma independiente con una sola sentencia. O sea, depende. ¿Sí? Claro. No me quiero ir de tema. No cambio el objeto de la pretensión, pero sí incorporo nuevos sujetos con una causa distinta. Si no llegué a tiempo, lo que se me ocurrió pensar es, bueno, después va a haber una acumulación de procesos, porque el objeto es el mismo, pero los sujetos son distintos y la causa por ahí es distinta. No sé, sí. Una acción de múltiple tránsito. Vas a plantear otra demanda y vas a pedir la acumulación con ese que ya iniciaste en primer momento, sí. Okay. Podría ser. Igual es raro que tengas que recurrir a esta herramienta
si lo que te pasó es, no sé, la incorporación de nuevos sujetos en el proceso. Me da la sensación que por ahí son cuestiones que uno se noticia con posterioridad, entonces ya sí o sí tenés que iniciar un nuevo proceso y pedir la acumulación con el ya iniciado por conexidad con sujetos o con objetos. Sí, probablemente sea esa la vía. El código marca mucho esto de la temporalidad, por eso me pareció lo más importante de resaltar, de más allá de las facultades que tenemos, es hasta cuándo lo podemos hacer, como todo en el procedimiento, que está sujeto a tiempos que se van cerrando y una vez que se cierran no podemos volver para atrás. Se nos pasó el plazo porque ya está notificada la demanda, cualquier modificación que queramos hacer la vamos a tener que introducir por otra vía, no por esta herramienta del 331. ¿Sí? ¿Alguna cosa más con todas esas caras de todo lo que dijo esta chica? ¿La certeza de la notificación de la otra parte surge del expediente directamente? ¿Es cuando está incorporada la notificación? Ni bien el oficial notificador, realiza la notificación, en caso de que ya vamos a ver cómo se realiza, en caso de que sea positiva, efectivamente logre notificar al demandado, generalmente tienen 24 horas para comunicar desde oficina de mandamientos al juzgado, automáticamente el juzgado cambia el estado de esa cédula y dice notificado, y ya pone fecha y hora en que se notificó el demandado de esa demanda, o sea, uno como actor ingresa al sistema, ve que esa cédula cambió de estado, que pasó de librada a notificada, y sabemos en qué momento, en qué fecha y hora, o sea, se supone que se da dentro de las 24 horas de que el oficial notificador efectivamente pudo encontrar al demandado y notificarlo. Vamos a ver que puede suceder muchas veces que la notificación de la demanda, que tiene requisitos propios del 338, esto lo vemos en la clase que viene con detenimiento, tiene requisitos propios, el proceso de notificación de demanda, en particular por la importancia del acto procesal, puede que a veces demore un tiempo que no sea tan simple de que el oficial notificador va al domicilio del demandado, lo encuentra y lo notifica. Suelen suceder varias cuestiones en el medio, a veces los demandados no son fáciles de notificar porque no están o porque no quieren darse por notificados de las demandas, entonces las notificaciones de demandas suelen ser procesos a veces que se demoran. Otras no, otras tenemos un domicilio denunciado, va el oficial notificador, lo notifica, se carga en sistema y como actores nos notificamos al instante de que ese cambio, de que esa cédula cumplió su cometido y que al actor ya está notificado y comienza el plazo para que conteste la demanda. Gracias. De nada. Bueno, si estamos todos de acuerdo, nos vamos a nuestras casas, yo que no estoy en la mía, ustedes por ahí están las de ustedes, y que tengan unas felices Pascuas, y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal, y estoy a disposición vía mail para cualquier consulta, y trato de actualizarles cuanto antes el apunte. Igual lo de demandas contra la nación en el módulo que ya tienen en el campus está absolutamente para leer, no hay modificaciones algunas, eso es viejo, así que, o sea, viejo no ha sufrido modificaciones, no es que está viejo, así que cualquier cosa me consulta en la clase que viene, ¿sí? Gracias, felicidades. Gracias, doctora. Chicos, Chao, hasta luego. Gracias, Gracias, felicidades. Chao. Gracias, felicidades. Felicidades.